Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe sua vida, bem-vindo ao culto da família Pan de Vida, que Deus abençoe o seu lar, sua casa. Agradecemos a todos os irmãos que nos dão a oportunidade tão especial de entrarmos na sua casa. Nessa noite queremos te pedir carinhosamente, compartilhe esse vídeo, compartilhe para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas. Eu quero ler um salmo que vai refletir o que nós cremos e confiamos. Bem-vindo você que está entrando agora, compartilhe o like, abençoe pessoas nesse momento, em nome de Jesus. O salmo que a gente tem, uma breve reflexão. Salmo 125, diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Durante muito tempo nós cantamos uma música que falava sobre isso na igreja. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que a nossa confiança nesses dias seja o Senhor. Que a nossa confiança seja o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos abençoa, que ministra milagres sobre nossas vidas. Nós te abençoamos e hoje é uma noite muito especial. Nós teremos a presença do nosso irmão que estará ministrando a palavra daqui a pouco para você. Mas antes disso eu te peço carinhosamente que você esteja lembrando quem você é em Deus. Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem de verdade, uma história real para ser cumprida em sua vida. E nós, nesse momento de crise, nós estamos pedindo sempre a bênção de Deus sobre nossas vidas. Eu abençoo a sua vida, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Os irmãos que estão na cidade de Tranqueiras, no Uruguai, bem-vindos, bendiciones a todos. Los hermanos que estão allá em Rivera, bendiciones a todos os hermanos de Rivera, a todas as células, os irmãos de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, bem-vindos, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Também queremos mandar um forte abraço para os irmãos do Colonial, que Deus abençoe cada irmão, cada célula no Colonial, cada líder. Nós queremos mandar um abraço também para a igreja de Esmeraldas, cada irmão e irmã ali, Esmeraldas, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Nesse momento, queridos, eu queria que você abrisse o seu coração e nós vamos ter uma palavra maravilhosa compartilhada com o nosso irmão Santiago, que está aqui conosco hoje à noite. Por isso eu quero convidar o Santiago para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Aí, Santiago, querido Santiago, um discípulo da igreja, um irmão querido, um líder de célula, um homem de Deus. Agradecemos sua esposa Paola, agradecemos sua família por permitir estar aqui nessa noite conosco. Que Deus abençoe e nesse momento Santiago terá essa graça de estar compartilhando em nome de Jesus. Ele vai falar espanhol, às vezes vai falar um pouco em português, não sei, mas o Espírito Santo vai revelar hoje sua vida, em nome de Jesus. Santiago. Amén. Buenas noches entonces, hermanos. Es tan lindo poder, dentro de esta dificultad, estar juntos, de alguna manera estar compartiendo una palabra juntamente con ustedes a través de las redes sociales. Nos encantaría sí que usted pueda estar compartiendo, las palabras que son dadas en nuestro canal acá en Pan de Vida, desde nuestro humilde estudio aquí, con amor, para que el Evangelio sea llevado a otras personas. Quería saludar también, como el pastor ya había saludado, quería saludar a todos los hermanos con un gran abrazo fraterno de nuestra iglesia aquí de Rivera, Pan de Vida de Rivera, Pan de Vida de Santana do Livramento, Esmeraldas, de allá de Belo Horizonte. A todos los hermanos, un gran abrazo. Ciertamente el Señor está en la causa, ¿no? Ciertamente el Señor sabe por todo lo que estamos pasando, el Señor conoce el anhelo de nuestro corazón
Y esta noche quería estar compartiendo con ustedes, esta noche de miércoles, una palabra que he leído hace unos días y que está en Mateo capítulo 25. Entonces me gustaría que usted nos esté acompañando. Mateo capítulo 25, versículo 1. Quería recordarle la importancia de tener la palabra de Dios, hermano. Yo sé que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestras células, nosotros llevamos la palabra, llevamos nuestros celulares allí para leer, pero muchas veces que estamos en casa, nosotros no la tomamos por comodidad y solo la escuchamos. Pero acostúmbrese a agarrar la palabra, acostúmbrese a agarrar las escrituras, a leer juntos, a caminar junto con nosotros por las veredas del Evangelio. Entonces, con palabra en mano, leemos el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, capítulo 25, versículo 1. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quería que tú ahí en tu casa en este momento estés acompañándome junto en oración, para que podamos pedir al Señor que nos muestre más de sus cosas, más de sus enseñanzas, más de sus escrituras, y que esta palabra pueda entrar a nuestro corazón a punto de ser edificante para nuestras vidas. Señor Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, por nuestra iglesia, Padre, y por cada iglesia, Señor, que anuncia tu Evangelio, Dios, en la ciudad de Rivera, Señor. Por cada iglesia, Padre, que anuncia el Evangelio, Padre, en la ciudad de Livramento, Señor. Por cada iglesia, Señor, que anuncia el Evangelio en Uruguay, en Brasil y en el mundo, Padre. Que tú puedas, Señor amado, estar enseñándonos a cada día, Señor, de tu justa palabra, Padre. Y que tú puedas transformar nuestros corazones, nuestras vidas, y que nuestras familias te conozcan, Dios. Te agradecemos, Padre, por la bendición de tenerte, de conocerte, Señor. Y que todos puedan conocerte de la misma forma, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a pasar, Señor, esta cuarentena, Señor, con alegría, con ánimo, con gozo, Señor. Que podamos, Señor, sentir que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor. Cuidando de nosotros, protegiéndonos, Señor. Cuida, Padre amado, a los que están enfermos, Señor. Y dale salud, Padre. Recupéralos, Señor. Creemos en eso, Padre. Te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Quería contarles un poco el contexto que data esta parábola que el Señor anunció aquí. Para los que estamos familiarizados con las células que nosotros salen de acá, muchos me están entendiendo, muchos no, pero en la célula nosotros tenemos un acompañamiento de la palabra de Dios. Y casualmente estamos leyendo los capítulos anteriores que anteceden a esto, los capítulos anteriores que anteceden a esta parábola. Entonces podemos ver que en capítulos anteriores Jesús había sido cuestionado, ¿no? Mateo 23, Mateo 24, había sido cuestionado por los fariseos, también había sido cuestionado por los saduceos, y después, por último, también había sido cuestionado por maestros de la ley. Jesús siempre dio una respuesta directa, basada en la palabra de Dios, siempre con mucha certeza, siempre dando una palabra cierta, dando una palabra verdadera y enmudeciéndolos a ellos.
Ellos no tenían respuesta para responder. Ellos buscaban atrapar de alguna manera a Jesús. Ellos buscaron un motivo para que blasfemara, buscaron un motivo para crucificarlo. En este momento Jesús consigue responderlo todo con gran destreza a estos maestros de la ley, a estos hipócritas, como dice él, y sale del templo. Sale del templo y sus discípulos lo siguen, y en este momento Jesús se sienta en el Monte de los Olivos. Y aquí ya en una parte, en un momento más familiar con sus discípulos, en un momento más en familia, uno de sus discípulos le pregunta al oído: pero Señor, háblanos un poco cómo será tu venida. Explícanos, Señor, lo que tú hablas, lo que tú dijiste a estas personas. ¿Cómo será tu venida en esta generación? Y Jesús empezó a hablarles de cómo sería la venida del hombre en este momento. Y en ese momento Jesús data esta parábola, muestra esta parábola y les explica a los discípulos que estaban allí en familia, en unión, en comunión, lo que estaba queriendo decir el Señor. Y la parábola significa básicamente una comparación. La parábola significa poner una cosa al lado de otra. Generalmente Jesús utiliza las parábolas para comparar algo que es espiritual e inexplicable a algo que es carnal, cotidiano, algo que todos podamos entender. Entonces, de esta manera Jesús data esta parábola y nos habla de la parábola en sí de 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5, dice la palabra, que eran insensatas. Otra cosa que también nos muestra la palabra es que hay un esposo. Otra parte de la parábola nos muestra que también existe una lámpara y también existe un aceite. Entonces, si podemos imaginar esta palabra en cosas, serían 4 cosas importantes que tenemos en la parábola: las vírgenes, imprudentes e insensatas, un esposo, las lámparas y el aceite. Primeramente, me gustaría hablar de las vírgenes. ¿Lo que serían las vírgenes? Esto es una palabra que muchos se familiarizan con ella porque es una palabra que habla mucho sobre la iglesia. Habla mucho sobre cristianos que son insensatos y cristianos que no son insensatos. Yo sé que tú que me estás escuchando muchas veces la has escuchado, o tal vez nunca. Tal vez estás llegando aquí. Bienvenidos a los que están viniendo en este momento. Sean muy bienvenidos. La iglesia Pan de Vida los recibe, están en casa. Siéntase bien, siéntese a gusto. Y quería decirle que esta palabra me gustaría extenderla un poco más y no hablar solamente a la iglesia, más hablar a las personas que no conocen al Señor. Me gustaría hablarles de Jesús a las personas que no han escuchado hablar de Él, o que han escuchado y que no saben realmente quién es Jesús. Muchas veces escuchamos a Jesús en muchos lados: Jesús, Jesús, y Él está muchas veces lo vemos clavado en una cruz. Muchas veces vemos su nombre en los autos pegados, pero ¿quién realmente es este hombre? ¿Quién realmente es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿No? Y esta palabra quiero que sea para ti también. No quiero que sea solo una palabra para la iglesia. Quiero que sea una palabra para ti que sos inconverso. Para ti que estás buscando un poquito de esperanza. Para ti que necesitas un cambio en tu vida. Para ti que sentís que tu corazón te oprime. Para ti también es esta palabra. Yo quería decirte que hay vírgenes que son prudentes y hay vírgenes que son insensatas. Las prudentes, dice la palabra, que ellas tenían consigo una lámpara. Y junto con esta lámpara tenían una vasija con aceite. Y también estaban las insensatas, que tenían su lámpara, pero no tenían el suficiente aceite que ellas necesitaban. Quiero hablarte también del esposo. ¿Quién es el esposo de esta parábola? El esposo es Jesús. Jesús, Él va a venir. Ya saben que ahora estamos escuchando en todas las redes sociales que Jesús viene, que ya de repente ya escucharon eso, ya saben de qué estoy hablando. Pero déjenme decir una cosa. Jesús justamente en el versículo 24 decía que nadie sabe el día ni la hora que el Señor ha de venir. Nadie sabe con exactitud. Si lo supieran, ciertamente estas vírgenes no estarían durmiendo en la medianoche cuando llegó el Señor. Entonces yo quiero decirte que muchas veces cuando tú escuches, el Señor viene, que está bien, realmente Él va a venir, pero todavía nadie sabe el día ni la hora que el Señor ha de venir. Este es el esposo.
el esposo que Él viene por su iglesia. Jesús va a venir por la gente que creyó en Él. Él va a venir por ti, Él va a venir por mí, Él va a venir por nuestra familia, para todos los que creyeron en Él. Por otro lado tenemos las lámparas. La lámpara es algo muy interesante porque la lámpara en la Escritura representa la palabra de Dios. La lámpara en el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lo que nos da la luz para entender realmente las cosas espirituales, para entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, para entender que somos salvos. Esto es una palabra de salvación, una palabra para tu vida. Bienvenidos todos los que siguen llegando. Sigan compartiendo, sigan mandando en todas las redes sociales. Eso es muy importante para que todas las palabras lleguen a las personas. Queremos decirles también que nosotros tenemos varias células y que no se quede solo con esta palabra de miércoles o con la palabra de domingo. Mándenos un mensaje privado por el Facebook, por el Instagram. Está nuestro número de teléfono también allí para que usted pueda entrar en contacto por WhatsApp. Y que puedan estar compartiendo con nosotros durante la semana también video reuniones como esta. Y si Dios quiere, prontamente compartiendo un mate, tomando, leyendo la Biblia, tocando un poco la guitarra junto con nuestros hermanos. Pero déjenme hablarle un poco más sobre la lámpara. Le voy a mostrar algo. Para los hermanos que no están familiarizados, esto es una lámpara de aceite. Esto es una lámpara que usaban en aquella época, algo muy parecido con esto. Ella podría ser de muchos materiales, ella podría ser de bronce, de metal, de oro, de plata o simplemente de barro. De acuerdo con tu clase social sería el tipo de lámpara probablemente que tú ibas a tener. Usted sabe, cuando tú tenías una amiga muy querida, tú podías regalar una lámpara. Hoy en día le regalarías de repente una cartera o le regalarías un celular. Pero qué tan lindo regalo sería regalar una lámpara. Las lámparas eran utilizadas, claro, para alumbrar el camino de noche. Por eso el Señor compara a la palabra de Dios con una lámpara de aceite. Una lámpara que consigue alumbrarte para que tú vayas por buen camino. Así es la palabra de Dios. Una lámpara que se mantiene con aceite. Es de este aceite que le faltó a 5 de las vírgenes. Es de este aceite que ellas sintieron falta y clamaron a gran voz: nuestro aceite se termina. Estas lámparas se usaban en todas las casas. Probablemente cada uno tendría por lo menos una lámpara, teóricamente con aceite, ¿no? Y el papá de la casa, al atardecer, cuando estaba por anochecer, él dejaría prendido una lámpara más grande, o una antorcha o algo que sería una lámpara madre, vamos a decir así. Que todos iban allí, prendían sus lámparas y bueno, y cuando salían, podían salir con su lámpara. Cuando iban a hacer sus necesidades, llevaban su lámpara, cocinando, llevaban su lámpara. Entonces siempre andarías tú con tu lámpara. Esto es lo que se usaba en todo tiempo para andar por de noche, la noche, ¿no? En la ciudad también encontrarías algunas antorchas por la plaza o por algunos lugares, en algunos corredores, donde podrías prender tu lámpara. Esto es la lámpara que se refiere a la palabra, es una lámpara de aceite. Amén. Entonces esto sería lo que se refiere a la palabra cuando habla de una lámpara. Por otro lugar tenemos el aceite. Y déjeme decir una cosa muy interesante. La lámpara, ella representa la palabra de Dios. Pero la lámpara es algo estereótipo, es algo que nosotros vemos, pero si nosotros observamos todas las vírgenes, ellas estaban de igual manera. Si nosotros miramos las vírgenes, ellas eran todas iguales, todas ellas tenían una lámpara, todas ellas estaban vestidas de boda, todas ellas estaban arregladas. Pero ¿qué diferencia tenían entonces si unas se quedaron y otras no? La gran diferencia es que unas tenían aceite y las otras no tenían aceite. ¿Y lo que representa el aceite? El aceite representa a Dios en la vida de las personas. El aceite representa el Espíritu Santo en la vida. Esta es la palabra de Dios. Pero esto es un libro escrito. Es un libro que tiene muchas páginas y está escrito por una editora, impreso.
Pero este libro no es tan importante como el Dios de este libro. Este libro es el que escribe de un Dios grande. Entonces, esta palabra, sin el aceite del Espíritu Santo, sin Dios, no tiene sentido ninguno. Por eso muchas personas leen la palabra y no entienden. Porque quieren buscar cosas en la palabra, pero no buscan a Dios. La gente quiere buscar utilidades en la palabra, quiere buscar blasfemias en la palabra, quieren buscar, pero no buscan al Dios de la palabra. Por eso, muchas veces la lámpara se apaga. La lámpara se termina el aceite y se apaga. Pero el Dios de la palabra no se apaga nunca. Es el aceite, lo que nosotros precisamos en nuestra vida. Nosotros precisamos la palabra de Dios y al Dios de la palabra en nuestra vida. Para entender el Evangelio, para entender la salvación, para ser salvos precisamos eso. Ustedes saben que hablando sobre los versículos de este texto, de esta parábola, habla de la espera que ellos tuvieron, ¿no? Y nosotros decimos, wow, pero nosotros nunca sabemos cuándo el Señor ha de venir. Y resulta que ellas se durmieron. No está mal dormirse. El problema no es tener la insensatez de no estar preparado, de no ser prudente y de no haber tenido aceite. Todas se durmieron. Ninguna quedó despierta, ¿no? Y usted dice, bueno, pero el Señor tarda en venir. Yo escucho muchas veces hablando a las personas que el Señor tarda. Y en 2 de Pedro nos dice algo muy lindo. Y nos dice que no es que el Señor tarde en venir, como algunos lo tienen por tardanza. Pero Él quiere que todos se arrepientan para que todos sean salvos. Entonces no es que el Señor tarde en venir, es que el Señor retrasa su venida para que todos sean salvos, para que tú escuches su mensaje. Entonces yo a veces no consigo comprender como personas dicen, no, yo quiero que tú vengas, Señor, yo quiero que tú vengas. Todos queremos que Él venga, pero eso no puede ser nuestra oración. Porque si Él hubiera venido antes, yo no sería salvo. Si Él no hubiera venido antes, muchos de ustedes también no serían salvos. Muchos de ustedes también no serían salvos. Entonces tenemos que alegrarnos que el Señor está tardando y predicar el Evangelio con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Llevar las buenas noticias a las personas que no saben todavía que pueden ser salvas. Ustedes saben que si yo les diría a ustedes, bueno, yo las dejo ir 2 horas antes de que el Señor venga a hablar con estas 10 vírgenes. No me cabe duda ninguna, hermano, hermana, que tú irías y lo único que tú le dirías es, anda a poner aceite porque el novio va a venir. Busca aceite en tus lámparas, busca aceite en tus vasijas. Llena tus lámparas con aceite. Llena tus vasijas con aceite, porque en poco tiempo el novio ha de venir. Y de la misma manera nosotros tenemos que predicar, no sabiendo cuándo Él viene, pero sabiendo que sí Él viene. Sabiendo que el Señor viene a salvar a las personas. Sabiendo que el Señor viene por su iglesia, por los que lo creyeron. No existe nada más triste que leer este versículo. Debe ser de los versículos más tristes que podemos leer en la Escritura. Nuestras lámparas se apagan. Mi hermano, que tú nunca tengas que hacer esa súplica, que tú nunca tengas que decir eso, hermano. Que tú puedas, Señor amado, transformar los corazones antes, Padre. Que tú puedas, Señor, hacer que todos tengamos aceite en el día de tu venida, Señor. Hermano, que nunca tengas que hacer esa triste oración. Mi lámpara se apaga cuando el Señor venga. Que tú nunca tengas que pasar por eso y sí que puedas ser salvo junto con todos. Más vale que nunca hubieras tenido una lámpara. En fin, la respuesta de las vírgenes prudentes es tan prudentes como ellas, pero bueno, ve y compra aceite. Ve y compra. Porque nos va a faltar a nosotros también. Yo no te puedo dar de mi aceite. Yo no te puedo dar de lo que Dios me dio a mí. Ve y compra el aceite para ti, para que a ti no te falte también. Esto es muy prudente. Ni ellas sabían que tampoco ellas no iban a tener tiempo de volver. Pero nadie tiene más gracia de la que le da el Señor. Nadie tiene aceite para dar. Hay cosas que yo te puedo dar. Hay cosas que tú me puedes dar a mí. Por ejemplo, el fuego. Yo te puedo pasar el fuego de mi lámpara. Y tú podrás pasarme el fuego de tu lámpara.
Nosotros podemos aprender juntos, podemos orar unos por otros, podemos pasarnos cosas muy interesantes, muy lindas. Pero el aceite es personal. Dios en tu vida es personal. Yo puedo prender tu lámpara por algún tiempo, pero no es para siempre. El aceite te lo va a dar Dios. La salvación, hermano mío, es personal. La salvación es intransferible. Para ti que has escuchado muchas veces que porque tu abuela fue salva y oró por ti, tú vas a ser salvo, eso es una mentira, yo tengo que decírtelo. Eso no es verdad. Tú vas a ser salvo porque Dios te va a salvar, pero es personal e intransferible. Y quiero contarte la historia de dos camaradas, Pablo y Silas. Pablo y Silas habían llegado a Filipos, una colonia romana. Y Pablo y Silas dice que estaban yendo a una célula, a una reunión de oración con sus hermanas. Y estaban yendo por allí y una divina venía atrás dando gritos. Estos son los hijos de Dios Altísimo. Miren a los hijos del Dios Altísimo. Y Pablo sabía que eso le iba a costar mucho. Porque en realidad ellos no podían, ellos estaban como espías, ellos no podían decir que ellos servían a Jesús. Porque en una colonia romana eso te iba a costar la cabeza. Y Pablo, con mucha autoridad, se da vuelta y reprende aquel espíritu y aquella mujer es libre. Y aquella mujer, al ser libre, deja de ser adivina naturalmente. Y dice la Biblia que le dio mucha pérdida a los dueños. Ella era una esclava. Era una esclava que adivinaba por dinero. Entonces eso resultó que todo el alboroto, Pablo y Silas fueran presos, fueran a la cárcel. Y los pusieron en una nauseabunda cárcel romana. Y ellos estaban allí amordazados en el piso, allí entre pajas, allí sin ventilación, en una oscuridad total, entre orina de ratones y probablemente muchas feces humanas también por allí. Pero dice la palabra de Dios que algo muy interesante pasó en esa situación. En esa situación que nosotros ya no podemos ver nada, que la luz se ha apagado, que estamos en un lugar muy triste, que estamos en un lugar solitario. Dice que a medianoche ellos empezaron a alabar a Dios y a cantar. Y dice que aquella cárcel empezó a temblar de tal manera que se rompieron todas las rejas de las cárceles y todas las cadenas. Y todos los presos fueron sueltos, quedaron sueltos en aquel momento. Y claro, en aquel alboroto el general que estaba allí, el soldado romano, mira aquella situación, ve que todo se había abierto y tomó su espada, y cuando se la fue a clavar en el pecho, Pablo le grita: ¡Hey! Tranquilos, tranquilo, estamos todos aquí. Y si alguno se iba a escapar, dijimos, si Pablo dijo que estamos aquí, y ya quedaron por allí también. Y en aquel momento aquel hombre que probablemente había azotado fuertemente a Pablo y a Silas no entendía más nada. Aquel hombre que probablemente venía orando por una salvación, que venía orando por un Dios vivo, estaba viendo delante de sus ojos un milagro divino. ¿Cómo dos hombres pueden estar cantando y adorando a un Dios que yo no conozco? Y todo esto puede suceder, yo necesito ese Dios. ¿Y saben lo que pidió el soldado romano? Luz. Tráiganme la luz. La palabra de Dios. Tráiganme la luz. En el momento que le trajeron la luz, él fue directo a quien, a los hombres de Dios. Y allí dijo, en piso, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es una de las cosas más lindas y más agradables que yo escuché en toda mi vida. Y es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le digo a mi hermano que antes que el gallo cantara, el guarda romano y su familia habían sido salvos. ¿Y por qué llego a esto? Porque muchas personas utilizan este versículo como diciendo: porque tú sos salvo, se van a salvar toda tu casa y tu familia por tu salvación. Y no es eso lo que está diciendo. Él está diciendo justamente que porque tú sos salvo, porque tú te salvaste, por tu transformación, porque en tu casa antes entraba cerveza y ahora entra leche, porque en vez de cigarros ahora en tu casa hay pan, porque hay una transformación en tu vida, porque la luz de Dios resplandece en tu rostro, por eso la gente va a querer lo mismo que tú tenés.
y se va a transformar junto contigo. Por eso tú y tu casa van a ser salvos. La salvación es personal, la salvación es intransferible, pero a través de ti muchas personas van a ser salvas. Si tú necesitas en este momento que el Señor llene tu vasija de aceite, vamos a estar orando. Si tú precisas, si tú ya sos cristiano, ya conoces la palabra, te familiarizás con todo lo que te dije, vamos a estar orando para que el Señor llene tu vasija de aceite. Tiempos difíciles, pasamos por tiempos complicados y sabemos que son tiempos donde precisamos mucho más a Dios. La gente está sensible, la gente está necesitada y nosotros precisamos mucho más de Dios. Todas las oraciones que están pidiendo en Instagram, en Facebook, todas esas oraciones que estamos apuntando, vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Pero yo quiero orar para que Dios te llene de aceite. Y a ti que nunca has creído, a ti que estás simpatizando, a ti que viniste por primera vez, que nunca habías entendido, que no sabías de lo que precisabas ser salvo, yo déjame contarte una cosa. Dios, Él vino para salvar el mundo y el mundo que se había perdido. Él vino para salvar a las personas. Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Él vino para salvarte a ti. Y Él quiere que tú lo conozcas, Él quiere un relacionamiento contigo. Si tú querés, hermano, entregar tu vida a Dios en este momento, en tu casa, créeme que la salvación va a llegar. Créeme que Dios va a tocar tu puerta en esta noche y va a traer la esperanza que tú precisabas. Créeme que va a haber un cambio en tu vida. Créeme que nada va a ser igual. Créeme que hoy cuando te acuestes vas a pensar y wow, y no vas a poder creer que Dios entró en tu casa, entró en tu vida, cambió tu corazón. Entonces quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por salvación para tu casa. Me gustaría que estés acompañando en tu casa. Me gustaría que si nunca has creído en Cristo, que en este momento puedas estar orando conmigo, repitiendo lo que yo voy a decir. Y a partir de hoy, a partir de ahora, vas a ser salvo. En este momento, en el momento que tú creas, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. No existe nada más que eso. Es tan simple como eso. Es tan fácil ser salvo. Es tan fácil ser salvo. Si fuera complicado, nosotros lo complicaríamos un poco más, pero es fácil, no podemos complicar más que eso. Repetí la oración junto conmigo. Señor Jesús, Padre amado de misericordia, hoy escuché tu palabra. Señor, yo quiero entregarte mi vida, Padre. Yo quiero entregarte mi corazón, Señor. Yo quiero entregarme, Señor, como un vaso de barro para que tú lo moldees conforme a tu voluntad, Señor. Dios, lo que está en mi corazón no es bueno, Señor, pero yo te lo doy así, Señor. Y te pido que tu gracia, Padre, lo transforme, Dios. Por favor, Señor, escribe en el libro de la vida mi nombre, Señor. Yo quiero ser salvo junto con mis hermanos, Padre. Transforma mi corazón en este día, Señor. Y yo en ti pongo mi alma y todos mis votos, Señor. Yo en ti confío en esta noche, Señor. Y a partir de hoy tengo la certeza, Padre, que soy salvo en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Así de fácil, hermano mío. Tú que has entregado tu corazón. Tal vez hayan 10 personas, tal vez haya una. Pero tú que entregaste tu corazón, a partir de hoy sos salvo. Puedes acostarte en paz. A partir de hoy el Señor te ha salvado. La esperanza tocó tu puerta. Hoy el Señor ha tocado tu corazón. Y a partir de hoy Él te va a transformar conforme a su voluntad. Pero también, Padre, te oramos, Señor, para todos los que ya creímos, Señor, y que estamos pasando por este momento difícil, Padre. Que estamos pasando, Señor, por este momento, Señor, que tenemos una falta de aceite, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Padre, sabemos, Señor amado, que andar como cristianos, vestir como cristianos, eso no nos va a salvar, Señor. Pero sí el aceite que solo puede venir de lo alto, Padre. Que tú puedas, Señor amado, llenar nuestras vasijas con aceite, Señor. Que tú puedas, Señor, llenar nuestro corazón, Padre, con esperanza, Señor.
Que tú puedas, Señor amado, llenar, Señor, nuestro corazón con alegría, con gozo, con ánimo, Padre, para conseguir seguir adelante, Señor. Y damos gracias, Señor, porque somos salvos, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos trae luz a cada día de nuestra vida, Padre amado. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, Padre. A todos los hermanos, espero que esta palabra haya tocado nuestros corazones, a mí me tocó, que todos podamos estar en comunión, virtual, pero en comunión. A ti que entras ahora, que has escuchado parte de la palabra, o que tú quieres seguir hablando con nosotros, entra en contacto con nosotros. Nosotros tenemos muchas células por varias partes de la ciudad, por varios barrios. Entonces entra en contacto. Si yo quiero participar de una célula y por videollamada ahora podemos estar en contacto, puedes estar con unos hermanos allí que van a orar por ti, que te van a dar una palabra, que te van a dar aliento. Y ciertamente va a ser por un corto periodo de tiempo. Ya estarás allí con nosotros, sentado, tomando un mate, leyendo la Biblia, tocando una guitarra y alegres en el Señor. Queremos pedirte que tú que has escuchado el mensaje, que puedas estar compartiendo el mensaje con otras personas, que tú puedas estar compartiendo mensajes en tus redes sociales, en el Facebook, que tú puedas estar ayudándonos a nosotros a llevar el Evangelio a más personas, y que esto sea para la gloria de Dios. Quiero decirte, hermano mío, que el domingo te esperamos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Son nuestros dos cultos, también por el Facebook, ¿tá? Te esperamos allí, es solo apretar allí en el link que vas a estar online con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor Jesús pueda estar en tu casa, en tu familia, y que tú puedas ser la persona que vaya a cambiar el futuro, que vaya a cambiar el día de mañana, que vaya a cambiar otras vidas, que tú puedas estar sumando junto con nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Una buena noche. Amén.